Y continuamos la profundización hoy a la luz de la fe, no solamente desde la psicología. Recuerdo que el padre Oscar de la Vega, el padre de Cali, a lo mejor muchos de ustedes lo han visto en YouTube, decía alguna vez que no es solamente quedarse en el análisis del análisis, sino cómo llevo a la práctica eso que me doy cuenta y cómo en la oración llevo también ese camino de esperanza, de transformación en medio del dolor, del sufrimiento. Y hoy invitamos a este espacio a nuestra Santísima Madre en el Rosario de los 7 Dolores. Si bien todos o la mayoría hemos conocido este rosario y esta devoción que nos ha regalado nuestra Madre Santísima, podemos usar esta oración para guiarnos también en la ayuda y en las herramientas necesarias de identificar los dolores en nuestro corazón. Ver que una persona humana como María vivió tantos dolores con la fe en Dios y que solo Dios la sostenía en medio de estas adversidades, nos puede dar una esperanza y nos puede refrescar el corazón y limpiar los ojos para voltear a ver a Jesús, que está allí en medio de este dolor que estás viviendo y por tanto el que te ha invitado a hacer el itinerario de trabajar el dolor desde la gratitud y el perdón. Y para agradecer, para perdonar, primero hay que reconocer lo que hay en el corazón, lo que está hiriendo, lo que está doliendo todavía. Es así que vamos a recorrer estos 7 dolores y llevándolos a los dolores que vamos viviendo en el transcurso de la vida, muchos de ellos que Dios me ha permitido vivir, algunos otros que me ha permitido acompañar y aprender de quienes el Señor ha puesto como pacientes en la consulta, en el acompañamiento psicoespiritual. El primer dolor de nuestra Santísima Madre fue la profecía de Simeón. Lo pueden profundizar en Lucas 2, 22-35. Y en este dolor, dice aquí, yo estoy tomando como referencia un devocionario mariano que me regaló mi madre. Dice: qué grande fue el impacto en el corazón de María cuando oyó las tristes palabras con las que Simeón le profetizó la amarga pasión y muerte de su dulce Jesús. Hay dolores que el Señor nos da la gracia de darnos cuenta y que van a seguir en el camino. Por ejemplo, a María Santísima le dicen que una espada de dolor va a atravesar su alma, porque este hijo va a pasar por esta pasión para la salvación de todos nosotros. ¿María podía cambiar eso? No. Ella recibió esto con todo lo que implica recibir la noticia como una madre. Las que son madres o quienes han sido cuidadores o quienes han acompañado caminos de hijos espirituales pueden acercarse a esta tristeza, a este impacto, a esta sorpresa. Y aún así, ¿cómo María continuó su camino, aún sabiendo el dolor que le esperaba? Yo creo y estoy segura de que María hablaba con Dios al respecto, le contaba de su dolor, lo guardaba en su corazón, sí, pero no para hacer silencio y vivir el camino con su hijo y con San José desde la fuerza propia del de ¿qué voy a hacer ahora más allá de lo que puedo hacer? No, es Dios mío, este es el camino que me has permitido saber. Dame la gracia de vivirlo con la fe en ti, de que todo será para bien, es para la salvación, es algo más grande que yo. Y María nos muestra que en esa humanidad sentimos tristeza, sentimos impacto, sorpresa, guardamos las cosas, pero continuamos. Ese tipo de dolor lo tenemos muchas veces en el camino, ante una enfermedad de un familiar, ante un diagnóstico, ante una sentencia, ante una posible pérdida de trabajo cuando están despidiendo a las personas. Quizás voy a pasar también por ese despido, cuando una relación afectiva no está muy bien y de alguna manera intuimos
que va a haber una ruptura. ¿Cómo seguir caminando en medio de ese dolor sabiendo por gracia de Dios? Porque es una gracia el lograr darse cuenta de. Es el Espíritu Santo que actúa en nosotros y cuando lo escuchamos y nos damos cuenta de esa posibilidad de dolor, pasan dos cosas. Desde la humanidad, nos da miedo, nos da angustia, incluso nos da enojo con Dios, con la vida, con nosotros mismos. O también puede pasar que nos aferramos mucho más a la esperanza de Dios. Y si tomamos uno u otro camino, no estamos exentos de que esas dos cosas estén presentes en este sentir del corazón. En el mismo día podemos sentir mucha esperanza y al mismo día podemos sentir mucho enojo y mucho dolor. Es con quién vamos conversando de ese dolor anticipado, ese dolor que nos da la gracia al Señor de saber, no para que nos angustiemos, es para orar, para vivir ese momento, así como Jesús en el huerto. Lo que iba a pasar lo angustiaba, sentía una tristeza de muerte, pero aún así se mantuvo firme en Dios Padre, su confianza en Él, orando todo momento. Y nosotros en nuestra fragilidad nos cansamos de estar orando, nos parece que orar no es suficiente. Bueno, ¿y qué hago además de orar? Alguno podría decirme, bueno, yo estoy haciendo los ejercicios que estás diciendo de lavar bien los platos, dejar la cocina limpia todo el día, ocupar eso a modo de oración, salir a caminar y ¿qué más hay que hacer? Todo el tiempo hay que orar. Todo se transforma en oración cuando viene del corazón. Un corazón adolorido, por supuesto. Entonces, para que comencemos a identificar también que en esta contemplación, meditación de este primer dolor, tú también has hecho parte de esos anuncios dolorosos, no para angustiarte, sino para orar y vivir unido a Dios, unida a Dios esos momentos y ser portador de paz, ser constructor de paz en este camino de la fe y de la humanidad, de este tránsito terrenal. En el segundo dolor se contempla la huida a Egipto en Mateo 2, 13-15. Considera el agudo dolor que María sintió cuando ella y José tuvieron que huir repentinamente de noche a fin de salvar a su querido hijo de la matanza decretada por Herodes. Cuánta angustia la de María, cuántas fueron sus privaciones durante tan largo viaje. Cuántos sufrimientos experimentó ella en la tierra del exilio. Y todos pensamos en los migrantes, en las personas que están en otro país que no es el suyo, no es su tierra natal, por los conflictos que hayan sido. No solamente son los de guerra, no solamente son los políticos, también hay exilios en las familias. Y se migran no solo de país, sino de familia en familia, se migra de relación. A veces se huye del maltrato, se huye de la mentira, se huye también del dolor, de ver que la otra persona sufre tanto que nos convertimos en tanques emocionales de esas personas y llega un punto en que humanamente no podemos más porque hemos querido reemplazar a Dios inconscientemente, recibiendo ese dolor y no orando lo que estamos recibiendo. Entonces, no nos quedemos pensando que el exilio es de allá quienes les toca salir de su casa. Por supuesto que ese es un dolor y una herida muy profunda. Ser llevado a otra tierra, apartado de sus creencias, de sus tradiciones, de sus costumbres. Todo esto genera un dolor y una pérdida muy grande. Entonces, también aplica este camino que estamos haciendo desde la gratitud y el perdón para reconocer esos exilios que han habido en el corazón. ¿De qué has huido tú? Por estas razones que te han hecho huir. Es distinto cuando hemos huido por evitar el conflicto y no afrontar la situación como requiere la situación que la afrontemos, sino que sin pensar, sin meditar, sin escuchar orientaciones,
sin hablar, sin dialogar, tomamos decisiones de huida, pero de una huida que evita el conflicto. Hoy quizás hemos escuchado mucho sobre el positivismo, psicología positiva, mente positiva. Todo es positivo, mira el lado positivo y agradece. Y muchas veces es como agradecer, pensar positivamente sin reconocer el conflicto, sin ver si hay posibilidad de una conciliación para dejar eso en paz, ni siquiera para quedarse, sino para dejar ese camino en paz, esa situación en paz y después sí salir de allí. Entonces en esta huida, en este dolor de María y José, no solamente es la angustia porque van a matar a alguien muy amado, es el hijo. ¿Cuántos de ustedes que tienen hijos, la angustia cuando tarda más en la noche, cuando están en una zona peligrosa y comienzan a pensar las miles de formas en las que pueden hacerles daño y hay una angustia allí imaginaria que empieza a quedarse en la mente y en el corazón y causar estragos más adelante porque hay muchos nervios, miedo, todo eso, sino también una angustia de cómo vamos a seguir adelante en esta huida. Y ellos siguen poniendo su fe en Dios. Entonces, miren esto, que es donde quisiera que lográramos poner la atención y es, a María le dan esta noticia, este dolor anticipado, sigue confiando en Dios. Luego, tiene que huir porque pueden matar a Jesús y huyen en la noche para que nadie los pueda ver y hacerles daño. Y siguen confiando en Dios. Y nosotros, que estamos pasando por esos dolores, nos alejamos de Dios. Y no es para mirarnos con juicio, porque también puede pasar que nos veamos con juicio, ¿no? No, es con misericordia, decir, si me he alejado de Dios, vuelvo a Él. Y hago de mi dolor, de esta rabia, de esta angustia, mi oración con Él, mi diálogo con Él, pero no me alejo de Él. En el tercer dolor se contempla el niño perdido en el templo, Lucas 2, 41, 50. Y dice, qué angustioso fue el dolor de María cuando se percató de que había perdido a su querido hijo. Llena de preocupación y fatiga, regresó con José a Jerusalén. Durante 3 largos días buscaron a Jesús hasta que lo encontraron en el templo. Miren aquí también el dolor de la pérdida. Es que es impresionante y lograr abrir el corazón a esto, que el Espíritu Santo nos dé la gracia de abrir el corazón y los ojitos del alma a reconocer en María y en San José, hoy especialmente dedicado a María, ese dolor de la pérdida, de qué habrá pasado, cómo estará, qué habrá hecho. Además, la responsabilidad de cuidar a este niño y el amor profundo y buscarlo incansablemente. Yo creo que ni durmieron. Estaban orando, 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 orando. Asimismo, como tenían esa certeza de estos 2 anteriores dolores en que Dios con ellos y en ellos y ellos con Dios. Asimismo estos 3 días. Que no sé qué va a pasar en 3 días, qué me va a decir el médico en 3 meses, en 3 años. No sé qué va a pasar con mi empleo, no sé qué va a pasar con esa relación, no sé qué pasó con las personas que ya no volví a ver. Todo esto, seguirlo orando y confiando a Dios. ¿Para qué? Para que volvamos al templo donde está Jesús. ¿Cuál es el templo? Nuestro interior, nuestro corazón. Nuestro templo físico, el cuerpo, nuestro templo espiritual, el alma, el corazón. ¿Cómo estamos cuidando de esos 2 templos? En esta espera o en este dolor que ha pasado, seguimos allí buscando y buscando algo y no lo encontramos. A lo mejor es necesario pedir la gracia de encontrarnos con ese niño Jesús, que ni tenía idea de que estaba causando esta angustia en sus papás.
Y les dice, pues aquí estaba. Muchas veces también somos así, de inocentes. No sabemos de la angustia que le causamos a los demás. Y también hay que tener cuidado con eso porque a veces causa mucho dolor mental el pensar que los demás están sufriendo por lo que estamos viviendo. Y sí es cierto, pero no puedes controlar el hecho de que ellos sientan eso. Cada uno tiene derecho a sentir lo que tenga que sentir, lo que quiera sentir con respecto a algo. No puedes controlar eso. Y si lo estás queriendo controlar y si te estás aguantando estos dolores, estas angustias por evitarle el dolor, evitarle la angustia a alguien, déjame decirte que ahí estás alejándote de Dios, alejándote de ti y haciendo que todas esas angustias luego generen un dolor mayor. Y si estás en este camino de esperanza, de fe, ánimo. Hay que hablar de esas angustias. Hay que dejarse acompañar. María no salió sola a buscar a Jesús, fue con San José. Es que era el esposo. Tú tienes tu familia, tus hermanos, tus primos. Bueno, mi familia no porque tengo conflictos con todos, rompí relación. Bueno, tienes un sacerdote, quizás amigo, un profesor, alguien. Siempre hay alguien para escuchar. Y hay que tocar la puerta y decir, hoy necesito ser escuchado. Muchas veces asumimos que los demás saben lo que necesitamos y no es cierto. E igual nosotros asumimos que sabemos que necesitan los demás y tampoco es cierto. Entonces, que esta angustia que vivió María y esta angustia en la que se dejó acompañar por San José, en la que confió plenamente en Dios a pesar de la angustia, nos suscite en el corazón la esperanza de que hay que seguir adelante y que no hay que quedarse con esas angustias. En el cuarto dolor, María se encuentra con Jesús camino al Calvario. Aquí no pusieron la cita bíblica, entonces se las debo. Si alguien lo sabe, puede ponerla en los comentarios. Dice, acércate querido cristiano, ven y ve si puedes soportar tan triste escena. Esta madre tan dulce y amorosa se encuentra con su hijo en medio de quienes lo arrastran a tan cruel muerte. Consideren el tremendo dolor que sintieron cuando sus ojos se encontraron, el dolor de la madre bendita que intentaba dar apoyo a su hijo. Esa mirada de María y de Jesús siempre toca el corazón. Esa mirada profunda de amor que no se desconecta, que no se rompe por nada. Ese dolor de ver al otro en ese camino de cruz. ¿Cuánto dolor ha sido ver a un familiar enfermo, a una mamá o un papá que están envejeciendo? Y como hijos nos cuesta asumir que van camino al encuentro en la casa del Padre, que nosotros, cada uno está en camino a la casa del encuentro con el Padre. Y pensar en la propia muerte, pensar en la muerte del otro, es un dolor impresionante que pocas veces se le da palabra. Y no se le da palabra porque se le tiene miedo. Y muchas veces nos engaña el pensamiento de que porque estamos con Dios no hay que tenerle miedo a la muerte. ¿Cómo así? Si va a ser un encuentro muy feliz. Sí, pero es que somos humanos. Y por eso rezamos, porque repetimos con el poder del amor de Dios para que nuestra mente un día crea y entienda que hay un Dios que la ama, que hay un Dios que se hace cargo de todo, que hay una mamá que espera en el cielo también, que los seres amados en Jesús están vivos allá en su santísima presencia donde Él los tenga, pero también asusta la propia muerte. Entonces miren que María comprende este dolor. María, observando a su hijo en esta pasión, puede ser tú también en un hijo con droga, con enfermedad, con malas amistades, con tantas situaciones que no puedes evitar, que no entiendes para qué están pasando. Y la única certeza que hoy María te dice es, sigue con Dios, sigue confiando al pie de la cruz, que esa situación resucita con Jesús. Pero no puede haber esa resurrección si no haces el camino completo que implica morir.
morir físicamente, no solamente en esa muerte física, sino morir también a las ganas de entender lo que está pasando ahora, renunciar a entender. Eso también les comparto de la psicóloga que les decía que admiro mucho, que ella llegó a un punto en que su oración fue: Señor, en tu nombre renuncio a entender, dame la gracia de vivir esto. Y San Juan de la Cruz decía: trascender sin entender. Hay muchas situaciones, especialmente estas de dolor, que no tenemos ni idea de para dónde el Señor nos lleva o qué va a suceder de bendición a través de esto. Y eso nos puede engañar, porque nos engaña el ego, las ganas de saber, las ganas de creer que sabemos más que Dios, que lo hizo todo, que lo creó todo, que sus planes no son nuestros planes. Ese ego nos engaña y el mal se aprovecha de eso para alejarnos de Dios y de la fuente de la paz. Trascender sin entender. María confiando plenamente en Dios, mirando a su hijo con profundo dolor, pero sin apartarse de la cruz, orando por él. Así nosotros también no nos apartemos. Sigamos al pie de la cruz, que nos conceda nuestra Madre Santísima alcanzarnos esta gracia. En el quinto dolor, Jesús muere en la cruz. Juan 19, 17, 39 son los versículos. Contempla los dos sacrificios en el Calvario, uno el cuerpo de Jesús, el otro el corazón de María. Triste es el espectáculo de la Madre del Redentor viendo a su querido hijo cruelmente clavado en la cruz. Ella permaneció al pie de la cruz y oyó a su hijo prometerle el cielo a un ladrón y perdonar a sus enemigos. Sus últimas palabras dirigidas a ella fueron: Madre, he ahí a tu hijo. Y a nosotros nos dijo en Juan: Hijo, he ahí a tu madre. ¿Y cómo recibimos a María en nuestra casa? Pues contemplando nuestros propios dolores a la luz de sus dolores y viendo a Jesús en la cruz. Muchas veces pasa que en los caminos de dolor, de duelo, de sufrimiento, nos quedamos con la imagen de un Jesús que no resucita, de un Jesús que se murió. Y sí, Él murió, pero resucitó y está vivo. Entonces, no alcanzamos a pensar en esa partecita, en la más iluminadora y llena de esperanza. Esa no, solamente como el Calvario, la pasión, el dolor, la muerte, y se nos olvida la resurrección. Estos días que he estado en un curso de Biblia y sinodalidad, que Dios me ha dado la gracia de participar, uno de los docentes profundizaba en eso. A partir de la resurrección es que surge toda esta fuerza comunitaria con el Espíritu Santo, porque Jesús tuvo la última palabra y no fue de muerte. La muerte no tuvo la última palabra. Fue Jesús y fue una palabra de vida, es una palabra de vida. Pero si nos quedamos contemplando a Jesús en la cruz, sin dejarle ese dolor de nosotros ahí, con esa certeza de decirle: Señor, hoy morimos contigo y en ti, a estas ganas de entender el para qué pasa esto, para resucitar contigo y en ti, en la humildad de confiar en que tú sabrás sacar bendición de esto, nos quedamos con ese dolor. María acogió a un hijo, y en ese hijo a todos nosotros. Y eso no le quitaba el dolor, pero también había una esperanza. Y ella confiaba en Dios, dijo seguramente en su corazón: esta no es la última palabra. En todos los procesos terapéuticos, acompañamientos espirituales, el camino de la fe, el camino de la vida, la muerte no es lo último. En el proceso de gestación las células mueren y se dividen para dar vida a los órganos. La muerte no tiene la última palabra. Y nosotros que confiamos en el Señor, que estamos en este camino de crecer en esa confianza, porque nos cuesta creerles a su palabra, es más fácil creerle a alguien que diga que pues este mundo ya se acabó y ese es el final y nos quemaremos todos.
Es más fácil creer en eso que creerle al Señor que resucitó, que nos dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, que está presente vivo en el sacramento del altar, en la Eucaristía. Aquí en nuestro corazón, a Él sí nos cuesta mucho creerle porque no lo vemos físicamente según nuestra lógica. Pero Él está vivo, es una persona viva. Entonces pedirle la gracia que en medio de este dolor tú puedas morir a entender, morir a las emociones que te anclan a recuerdos. Porque el recuerdo va a estar, sí pasó, no puedes cambiar el pasado, pero sigues recordando y recordando y recordando lo que sentiste en ese momento, sigues estancado en esa muerte. Entonces morir con Jesús las veces que necesites, orarlo y hacerlo y repetirlo, hasta que un día le creas que Él en ti y tú en Él resucitas a ese perdón, a esa gratitud. En el sexto dolor, María recibe el cuerpo de Jesús al ser bajado de la cruz. Marcos 15, 42, 46. Considera el amargo dolor que sintió el corazón de María cuando el cuerpo de su querido Jesús fue bajado de la cruz y colocado en su regazo. Para los que han visto no solamente morir al ser querido de alguien que amamos mucho, sino que han recibido ese cuerpo de ese ser amado en el hospital y que ya tienen que hacer todos los trámites. Es un dolor muy grande. María sabe perfectamente cómo es ese dolor y nos olvidamos de eso. Nos parece que no hay nadie en la tierra que pueda comprender lo que estamos sintiendo. No es cierto. Jesús, que pasó por todos esos dolores, no se entiende. María, que pasó por este camino sabiendo esos dolores anticipadamente, no los evitó. Y no era porque fuera la elegida de Dios. No es la elección de Dios que hace que María esté preparada para, sino es la confianza en Dios que Dios ve en ella, esa plena confianza en su palabra, esa disposición de diálogo, esa humildad profunda de yo sé aquí solo esto, Señor, pero tú eres tan grande y lo sabes todo, yo prefiero confiar en ti que en eso poquito que yo sé. Esa humildad de María, el Señor la escoge, la elige y la va preparando en el camino, en esa relación. Eso es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros cuando nos llama. A mí cuando me llamó a acompañar, yo decía, wow, tengo teoría, tengo conocimientos, pero no fue hasta que yo hice mi proceso con Dios, ese encuentro conmigo, en el acompañamiento, en mi terapia personal, caminando, que fui trabajando en mí y así, de esa manera, en esa experiencia conmigo, acompañar a otras personas que me iban enseñando cómo eran sus dolores, cómo son sus sentimientos. Eso es lo que me enseñan mis pacientes, porque me muestran el rostro de Dios que me dice, mira, Catherine, cada uno tiene su mundo interno, cada uno tiene su experiencia y tú vas guiada por el Espíritu Santo para aprender a acompañar en el camino. Y es un desprendimiento constante. Por eso se necesita la oración, es morir. Y es recibir también en Jesús, no solo esa muerte como aquí en esta imagen, este dolor, como que María recibe el cuerpo, pero no es solamente ese dolor de recibirlo y ya, no, es para algo más grande. Entonces tú lo que recibes en este momento es para algo más grande y también algo que te haya dejado tu ser querido, tu trabajo, la enfermedad, toda la adversidad tiene una esperanza y tiene una vida que te ha dado y que muchas veces no reconocemos porque nos quedamos contemplando solamente el cuerpo sin vida. Y en el séptimo dolor, Jesús es colocado en el sepulcro. Juan 19, 38, 42. Oh Madre tan afligida,
ya que en la persona del apóstol San Juan nos acogiste como a tus hijos al pie de la cruz, y ello a costa de dolores tan acerbos. Intercede por nosotros y alcánzanos las gracias que te pedimos en esta oración. Uno de los momentos más dolorosos de la partida de un ser querido es cuando ya se deja en el cementerio o se lleva a la sala de cremación. Lo viví y de ahí también les comparto que cada uno reacciona de acuerdo a lo que hay en su corazón. Es un momento de oración profunda, de estar unidos solamente en ese dolor a Jesús para vivirlo, porque es como entregarlo y bueno, ya no vuelvo a ver más su cuerpo físico. Ese desprendimiento también es un dolor muy grande y María sabe lo que es también. Desprenderse de un trabajo que ya no vas a estar más, desprenderse de una relación que ya no vas a ver más, desprenderse también de unas actividades que hacías porque llegó la enfermedad. Ese desprenderme es guardar eso en el sepulcro y seguir confiando en Dios, esperando la resurrección. Es un camino de dolor y un camino de esperanza. Sí se vive con Dios. Por eso es que, en parte, la psicología, cuando la hacemos así, con estas herramientas normalitas de la ciencia, claro, Dios inspira la ciencia para estas herramientas. Por supuesto que es Dios el que las inspira, sea que lo reconozcan o no, el Señor sigue actuando. Pero cuando dejamos que el Señor de verdad limpie nuestro corazón y nosotros hacemos nuestro trabajo, ponemos de nuestra parte también, reconociendo todos estos dolores, allí hay resurrección, allí hay esperanza. Entonces no te desanimes. Y si estás desanimado y si es mucho el dolor, mira a María y dile: María, ¿cómo hiciste tú para vivir con tanto amor y tanta esperanza unida a Dios cada uno de estos dolores que para mí son desbordantes y que siento que no puedo ni siquiera con la vida? Y estoy segura, porque lo he sentido y lo he vivido, que ella te responderá, te hará sentir que está contigo y te llevará nuevamente a Jesús. Espero que puedan compartirme también sus propias contemplaciones de estos dolores que hoy la Santísima Virgen nos ha regalado comprender, contemplar a la luz de este trabajo que estamos haciendo y que estamos viviendo cada uno de nosotros.